En 1986, Swiss Contact comenzó a promover en Ecuador a las pequeñas y medianas empresas, las PYME. Swiss Contact a ayudarnos de manera profunda, de manera concreta, con capacitación. Se contrataban, se hacían seminarios de diferentes temas relacionados con la calidad productiva, con el mejoramiento continuo de la productividad. No sabemos cómo, qué podemos mejorar en nuestro producto, qué podemos hacer, ¿sí? Los apoyos diferentes que tuvimos en todas nuestras secciones, pudimos enfocarnos, capacitar a nuestro personal, que el recurso humano pienso que es lo más importante que una empresa tiene, ¿sí? Para poder salir adelante. En los años de 1990, aumentó la demanda de visitas de consultores y de cursos de administración, y se puso la mira en apoyar a las mujeres empresarias. A mí me fascinó de cómo prepararon a los maestros porque realmente no era fácil, porque la mayor parte éramos adultos y adultas, digamos, o sea, que éramos con la experiencia suficiente, pero que también a los tiempos volvíamos a las aulas. Entonces las metodologías fueron muy lindas, muy bien encaminadas, muy prácticas sobre todo. Swiss Contact buscaba la manera de ofrecer sus servicios de apoyo empresarial a largo plazo. Fue así como se crearon en todo el país varios centros de servicios para las empresas. Esos centros ofrecían asesoría para las pymes, tanto a nivel técnico como administrativo. Sin embargo, al paso del tiempo, se empezó a notar que esos centros de servicios no lograban independizarse financieramente. Corfo-Pym es un centro de servicios que ha profesionalizado este paso, gracias a su buen posicionamiento y a que se dedica a atender también a medianas y grandes empresas, ha logrado mantener su posición en el mercado. Inicialmente tuvimos mucho apoyo de parte de Swiss Contact para ir dando pasos sólidos en el crecimiento de la organización. Swiss Contact formó gerentes, nos hizo más profesionales. Apoyó al sector empresarial, generó cambios en el sector empresarial mediante programas y proyectos que implementamos dentro de las organizaciones empresariales. Además, se logró que las pymes se adhieran a los estándares internacionales mediante procesos de certificación y viajes de estudio en el extranjero. Gracias a la organización que hemos llegado a tener, fuimos la primera pyme, la primera pequeña empresa certificada ISO en la parte gráfica. La certificación ISO nos llevó a un mundo de organización, a un mundo de información, a un mundo en el que mediante indicadores nosotros pueden darse cuenta y pueden evaluarse cómo está su proceso y cómo está la empresa en general. Y fuimos a las empresas, las pioneras, las mejores empresas mundiales en lo que era construcción de buses, como Mercedes-Benz, MAN, Pegaso. Entonces, y ver una infraestructura carrocera. Para 2006, se había vendido $4 millones en servicios de desarrollo empresarial a 3,000 pymes. El 35% de esos clientes eran mujeres. Unas 80 pymes mejoraron su productividad en un 20%. Los salarios aumentaron un 40%. En mi caso muy personal, por ejemplo, yo quisiera decir con profunda sinceridad, de alguna manera me cambiaron la mentalidad, el concepto, la profundidad de lo que significa la productividad, de lo que significa el mejoramiento continuo,